Muchas gracias, qué placer poder verlos. Cuando se ven niños en la iglesia, movimiento de niños en la iglesia, a nosotros nos alegra, por los adultos, nos alegra lo que ya hemos criado, volvemos hacia el pasado y recordamos cómo llevábamos nuestros chicos a las clases de las maestras para que ellas puedan poner esos conceptos bíblicos en nuestros pequeños. Eso le hace muy bien a la iglesia. Nuestros niños deben tener la prioridad dentro de nuestros cultos. No podemos pasar por alto eso. Así como les enseñamos, es así como ellos van a reaccionar después hacia el futuro. Así que sigamos alentando y muchas gracias a la directora con sus maestras que preparan todo esto con mucha delicadeza. Ellas tuvieron un encuentro de niños, una semana de niños, donde se trabajó el tema del santuario. No sé si sabían que, bueno, las mamitas sabían, los demás miembros sabían. Creo que aparte de ser un trabajo que se hizo de manera muy esmerada, porque hubieron personas especializadas para construir cada detalle de lo que era el santuario. Yo tuve la oportunidad de verlo terminado aquel arca del pacto, los ángeles. O sea, era como en escala casi real, ¿eh? Casi real. Y, y todo hecho con delicadeza, porque era para los niños y era también para la enseñanza, en este caso para la iglesia. Y lo interesante de esto es que como es didáctico y como lo hacen las maestras, esto va quedando en la mente de los niños y esto ya no se vuelve a olvidar. Después se puede repasar más adelante y esto les sirve a ellos en su vida espiritual. Uno de los pilares fundamentales de la iglesia adventista, que es el estudio del santuario. Los utensilios y todas las cositas que ellos hicieron fue y debe ser valorado también por la iglesia. Así que sigamos apoyando estos ministerios donde las nuevas generaciones, nuestros pequeños, de las clases de niños, como también los clubes que tenemos de conquistadores, clubes de aventureros, que no solamente hacen actividades de enseñanza eh, que tienen que ver con la vida, sino que también se les enseña acerca de Cristo y también permite que los niños puedan transportar hacia sus padres, hacia su familia, la enseñanza que se dio en clases de escuela sabática, en los clubes de conquistadores y aventureros. Eso es potente para los papitos, las mamitas, porque aquí la hermana me decía, ella trae dos pequeñas que la acompañan, que son como sus hijas, dice ella, y que ellas vienen acá y ellas transmiten lo que han aprendido, lo transmiten a sus papitos. Y el Espíritu del Señor va trabajando en los corazones de los papás. Y lo digo con certeza porque mi esposa de 6 años, su hermanita de 4, casi 5 años, asistiendo a las clases de niños y a grupos pequeños de niños, lograron evangelizar a su mamá y a su papá. Pero fue por de ellas, trabajo de ellas. Así que yo tengo más que agradecimiento al Señor porque el Señor me la trajo también, pues. Me dio una esposa. Ella está en este momento convaleciente, fue operada el miércoles. Así que ella está en reposo y está recuperándose de esa intervención, que varios de ustedes sabían y estuvieron orando. Muchas gracias por eso. Quiero invitarlos a buscar en el libro de San Juan, capítulo 8,
Ahí hay una experiencia, eh, es una experiencia fuerte, es una experiencia traumante, traumante, de dolor, de desesperación, de degradación por el pecado. Y aquí el evangelista San Juan lo describe de una manera bastante interesante, porque trata cosas que son muy minuciosas y que nos van a ayudar a entender a qué nos vamos a enfrentar, eh, y, y aquellas cosas que nos enfrentamos diariamente cuando el pecado degrada, cuando el pecado destruye, cuando el pecado hace daño a la familia, cuando hace daño al matrimonio, cuando hace daño a los hijos el pecado. Entonces, cómo lo rescatamos nosotros? ¿Cómo lo sacamos de esa experiencia? Muchos pueden contar la experiencia de cómo el Señor los sacó de situaciones de dolor, de pecado, imbuidos, ensuciados en el lodo del pecado, y cómo el Señor los sacó y los tiene dando testimonio del gran amor de Dios, del poderoso cambio que pudo haberse producido en las personas, en las personas. Y yo creo que si aquí hacemos un programa de testimonio, nos deleitaríamos de cómo el Señor cambió vuestros corazones. Pero aunque existe también ese tema de la renovación, de cómo el Señor cambia los corazones, encontramos a otros queriendo tirar la primera piedra, queriendo poner más leña sobre el fuego, como dicen ahí en el sur, tratando de, en vez de rescatar, de enlodarlo más y de ensuciarlo más. Y esa es la experiencia que está descrita acá en la escritura. Yo creo que lo leamos, después vamos a ir mirando algunas cositas bien particulares. Juan capítulo 8, verso 1 en adelante. Y cada uno se fue a su casa. El verso 1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana y volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentándole les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, versículo 4, estoy leyendo San Juan capítulo 8, verso 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apiedrarla a tales mujeres. Fíjense, pensamiento machista de los que hablaban con Cristo aquí. Tú pues, le dicen a Jesús. ¿Qué le dicen? ¿Qué dices? Verso 6. Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer,
le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué experiencia más traumante, dolorosa? Este relato de la mujer sorprendida en adulterio es uno de los episodios más extraordinarios y reveladores que encontramos nosotros en las Escrituras sobre el carácter verdadero de Cristo. El carácter verdadero de Cristo. Allí se cruza la ley mosaica, que vamos a hablar de ella, la hipocresía religiosa y la misericordia divina. Totalmente antagónica una de la otra. Y Jesús transforma ese escenario donde Él está, un escenario de condena, de dolor, en una lección de gracia restauradora que sigue siendo vigente hoy en día en la vida de las personas. Porque muchas personas son rescatadas, si no en la misma situación, en situaciones quizás más dolorosas, son rescatadas por la gracia de Dios. Elena White cuenta y dice lo siguiente: Jesús se apartó, para que observen el contexto, dice, Jesús se apartó de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de de los traicioneros rabinos que había, para ir a la tranquilidad de los huertos de olivo, donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo y, al ser rodeado por la gente, se sentó y les enseñó. Había pasado el Señor en el monte de los olivos, había estado orando junto con sus discípulos descansando, Cristo orando hasta altas horas de la madrugada. Muy de temprano, el templo siempre estaba abierto, y muy de temprano se acercó hacia el templo, hacia el atrio, ahí en ese sector, y se sentó en el suelo, y la gente comenzó a acercarse donde estaba Jesús. Y muchas personas comenzaron a rodearlo y él comenzaba a enseñar. Ese era el contexto de ese día, de esa situación. Jesús sentado, hablando la palabra. Generalmente los rabinos y los maestros de Israel tenían esas actitudes. Sentarse y los discípulos escuchaban. Y cuando el maestro daba la oportunidad para preguntar, ellos podían preguntar. De otra manera, solamente ellos escuchaban las palabras del maestro. Elena de White dice, pero pronto fue interrumpido, dice. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él arrastrando a una mujer aterrorizada, a quien con voces duras y ávidas acusaban de haber violado el séptimo mandamiento. Y habiéndola, dice, empujado hacia la presencia de Jesús, le dijeron con hipócrita manifestación de respeto. Y le dice las palabras: en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Mientras Jesús estaba enseñándoles a aquellos que estaban alrededor, los religiosos del templo, en este caso, los escribas, los fariseos, se acercaron donde estaban. Los escribas eran los que transmitían la ley de Jehová la transmitían y escribían. Ellos eran expertos en esto. Ellos no cometían ningún error. Y gracias a escribas como Esdras, por ejemplo, que fueron capaces de escribir fielmente lo de la escritura, es lo que nosotros podemos tener también del Antiguo Testamento, donde ellos muy disciplinadamente, ellos escribían cuando
Cuando se mencionaba o había que escribir el nombre de Jehová, generalmente ellos se levantaban, se bañaban, cambiaban sus vestiduras y volvían nuevamente a escribir el nombre de Jehová, todas las veces que en él apareciera. Por lo tanto, ellos eran muy fieles a la escritura. Los fariseos eran un grupo de religiosos políticos que participaban también en el templo y que se los veía a estos generalmente explicando las escrituras. Los escribas eran generalmente sacerdotes también y estos participaban también de la lectura los sábados en alguna de las sinagogas. Este tipo de religiosos eran los que trajeron a la mujer. Ahora, que hay algo interesante, porque Elena White argumenta un poquito más y ella dice de que estos habían tramado una emboscada con esta mujer para que ésta cayese en esa situación, para luego llevársela a Cristo y acusar a Jesús y atacar a Cristo. Porque la idea era matar a Jesús. Ese era el pensamiento de los religiosos. Por lo tanto, cuando se acercaron, le preguntaron con respecto a una ley muy conocida. Esta ley la encontramos nosotros, alguna de ellas, por ejemplo, en Levíticos capítulo 20, versículo 10. Vayan ahí para mirar un poquitito el contexto. Levíticos capítulo 20, verso 10. Eso también está registrado, no lo vamos a leer, pero está en Deuteronomio también capítulo 22. Pero Levíticos capítulo 10, perdón, capítulo 20, Levíticos capítulo 20, versículo 10 dice lo siguiente, dice. Pero miremos un poquitito el 9. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, esta era la ley mosaica que alegaban los religiosos y que le decían a Cristo, que cuál iba a ser su veredicto sobre esto. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Verso 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero por alguna razón trajeron solamente a la mujer y no trajeron al hombre. Entonces, no solamente era una emboscada y era la forma de atrapar a Cristo en esto, sino que también a ellos no les interesaba tanto la situación del hombre en ese tiempo, ya pervertida la ley, que ellos proclamaban. El hombre no pagaba la culpa. Aquí se castigaba solamente a la mujer. Estas leyes descritas en el capítulo de Levítico de Deuteronomio fueron creadas en respuesta a la depravada vida que llevaban los pueblos contemporáneos a Israel. Si ustedes leen desde ahí en adelante, van a encontrar una cantidad de pecados innombrables, aborrecibles y asquerosos, por decirlo así. Y que se describen. ¿Por qué? Porque el Señor les habla a su pueblo que es santo, le dice, ustedes no van a tener que tener nada que ver con los pueblos paganos, ni siquiera acercarse a ellos, ni tomar, ni participar de sus programas o de sus fiestas. Ustedes deben vivir apartados de ellos porque son una nación santa. Y ahí describe, porque los tales practican. Y ahí comienza a describir situaciones animalescas, degradaciones inmorales, faltas de respeto hacia familiares. Es verdaderamente lamentable. Aquí hay muchos pecados que son degradantes y que no debiéramos ni siquiera mencionarlos ni pensarlos y que eran aborrecibles directamente a Dios. Dios no solo quería sacarlos de Egipto, sino que quería transformar la mente de sus hijos, limpiándolos de los pensamientos. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban en Egipto, Israel,
Muchos de ellos participaron de estos pecados, que era algo común en pueblos que eran totalmente paganos, paganizados. Por lo tanto, las inmoralidades sexuales que se observan tanto en Levítico como en Deuteronomio, y que se observan también mientras Cristo estaba ahí predicando el Evangelio por la contaminación del pecado y el hecho de hacer alianzas con otros pueblos paganos, ellos cayeron también en esta perversidad. Inmoralidades sexuales en toda su forma eran prácticas comunes en las naciones vecinas, y el Señor en su sabiduría estableció normas estrictas para preservar la pureza y la santidad de su pueblo. Entonces, cuando ellos trajeron a esta mujer, no la trajeron para ser redimida, sino para cumplir una ley, y segundo, para atentar, en este caso, a Jesús. En tiempos de Cristo, bajo el dominio romano, los judíos no tenían plena autoridad para ejecutar la pena capital sin la aprobación, en este caso del imperio. El imperio reservaba para sí el derecho de aplicar la muerte como símbolo de su poder. Por eso, aunque la ley mosaica contemplaba la lapidación para cierto delito, el Sanedrín debía someterse a las decisiones de los gobernantes romanos. O sea, no podían ellos lapidar a una persona si antes no tenían la venia de Roma. Así lo hicieron con Jesús. Teniendo la venia de Roma, pudieron ellos llevar a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Las funciones que tenía el Sanedrín, que estaba compuesto por fariseos, por sacerdotes, por escribas. Pero había un grupo que eran los saduceos, que era un grupo más bien político, pero que también tenía mucho conocimiento de la ley de Dios y de la Torá. Estos eran mucho más agudos, pues estos fueron los que llevaron directamente a la crucifixión a Cristo. Los fariseos, que se odiaban entre fariseo y saduceo y que no podían mantener una plática, Satanás los unió para llevar directamente a la muerte a nuestro Señor Jesús. Ese tipo de religiosos encontramos nosotros en el tiempo de Cristo. Imagínense lidiar con un pueblo con esas características. Sí que era difícil, sí que era difícil. Pero cuando vemos nosotros a más de 5.000 personas escuchando a Jesús, sentándose al lado de Cristo y escuchando palabras de amor, que Dios los amaba, sus esperanzas volvían a resurgir con las palabras de Cristo. Los fariseos y los escribas buscaban tender una trampa a Jesús, y si Jesús absolvía, lo iban a acusar de ir en contra de la ley, y si aprobaba la lapidación, lo denunciarían ante Roma. ¿Qué es lo que era la lapidación? ¿O a qué se exponía esta mujer? Miremos un poquitito. Esta mujer, según ellos, había sido descubierta en el mismo acto del adulterio. Por lo tanto, ella podría haber sido casada, se metió con un hombre casado. La tomaron no con delicadeza, sino que la arrastraron cruelmente y la lanzaron a donde estaba Jesús, abriéndose paso entre la multitud y lanzándola ahí en medio de todos. ¿Qué se esperaba? Que si no hubiese sido por los romanos, porque los romanos prohibían que ellos ejecutaran actos de muerte, hubiesen tomado a esta mujer y la hubiesen llevado a una parte alta y ahí la hubiesen empujado hacia el barranco. Pero antes de empujarla, los testigos que observaron esto, que debían ser 2 testigos, estos debían tirar la piedra primero. Y luego de golpearla a ella con piedra, los demás seguían entonces hasta que la lanzaban desde la parte alta hacia el precipicio, muriendo ella totalmente despedazada por las piedras en el barranco. Esa era la forma
de la cual se ejecutaba el tema de la lapidación. Los que había en los corazones de estos acusadores que se acercaron a Jesús, de estos religiosos que se supone que tenían que velar por la vida espiritual del pueblo, aquellos que debían lograr que las personas se acercaran a Dios y buscaran a Dios constantemente. ¿Qué había en ello? Había un fanatismo legalista. Usaban la ley como una arma, no como una guía a Dios. Había hipocresía. Traen solo a la mujer, omitiendo al hombre implicado en esta situación. O sea, cuidar al varón, pero castigar a quién? A la mujer. Una crueldad disfrazada de celo religioso. Y fíjense que hay cosas que de repente podríamos nosotros decir, ¿estaré actuando yo de una manera así con aquel que viene a pedir perdón al Señor? ¿Puedo caer en una situación así? Dice el Espíritu Profecía, dice, ella menciona, que dice que las mentes de muchos de estos líderes religiosos estaba dominada directamente por demonios, porque fueron capaces incluso de llevar a Jesús hacia la muerte, habiendo muchos de ellos reconocido que aquel que predicaba el Evangelio era nada menos que el Mesías que ellos esperaban, que ellos esperaban. Por lo tanto, encontramos una crueldad disfrazada de celo religioso, más interesados en humillar y probar a Jesús que en restaurar a una persona que había cometido pecado. ¿Qué había en estos religiosos? Orgullo. Se colocaron como jueces olvidando su propia condición de pecadores. Ese era el grupo religioso que existía con la cual tenía que lidiar Jesús. Y también lograr cambiar los corazones. Fíjense que estamos estudiando, nosotros comenzamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora la siguiente semana comenzamos con el capítulo 3. ¿Y saben qué interesante es esto? Porque nosotros vamos viendo que las mismas circunstancias, digamos, que hacían difícil la predicación del Evangelio, la encontramos también nosotros en el libro de los Hechos. Y encontramos también cómo el Señor va cambiando los corazones de las personas. Dice, y ahí lo vamos a mirar en el libro de los Hechos, muchos sacerdotes, fariseos, algunos fariseos, publicanos, dice, muchos de ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal. El milagro del Evangelio, uno de ellos, ¿quién era? Pablo. Otro que defendió, pero defendió incluso a costo de su vida, Nicodemo, cuando comenzó a defender a Cristo antes del juicio. O sea, personas que sí eran fieles a Dios y que el Señor logró tocar sus corazones. Dice, habían fariseos que se habían convertido al cristianismo, había también escribas, maestros de la ley, que aceptaron a Jesús por la predicación de la primera iglesia. ¿Cuál era la condición de la mujer? Se sentía angustiada, sentía vergüenza pública y miedo también a la muerte. Dice Elena de White lo describe diciendo que dice que cuando fue lanzada, dice ahí donde estaba Cristo, dice ya gritaba, dice, de miedo, de pavor, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a morir. Emocionalmente estaba humillada, tenía sentimientos de abandono y desesperanza. Su situación física estaba expuesta a un público que la iba a atacar y probablemente arrastrada con violencia hacia donde estaba Jesús y los discípulos.
Espiritualmente estaba marcada por el pecado, pero ahora frente al único que podía darle redención y salvación. Ni siquiera levantaba la vista para mirar a Jesús, porque sentía vergüenza en su corazón. Se sentía totalmente humillada, fracasada y perdida también espiritualmente. ¿Qué es lo que le suceden a muchas personas que llegan también a nuestra iglesia? Y que muchas veces nos contactamos con ellos en sus degradaciones. Hay una experiencia que he estado siguiendo de hace unos meses. Una madre desesperada pidiendo la oración por un hijo destruido por el alcohol y destruido por la droga. ¿Saben cuál fue el testimonio que escuché ahora hace poco? Que su familia lo tomó en la degradación, durmiendo en el suelo, en la intemperie, lo tomó y lleva aproximadamente 2 meses sin consumir y restableciendo su salud. Gracias al amor de una madre, el trabajo de sus familiares y el poder transformador de Cristo en el corazón de aquel que está viviendo esta experiencia. A veces miramos y nos cuesta muchas veces pensar en cómo podría el Señor restablecer y sacar a una persona en esta degradación del pecado, en este sufrimiento. A veces pensamos que ellos no sufren, que disfrutan. No, esa gente está totalmente destruida, su corazón destruido, su vida, su familia totalmente destruida. Cuando yo paso por el sector, visitándolo, este sector, yo veo gente, veo las carpas levantadas. La otra vez, mientras iba en el vehículo en plena Alameda, una mujer, deben haber sido como las 7:15, más o menos, de la mañana, una mujer con su hijo pequeño de no más de 6 años, acostada y tapada con una frazada ahí en pleno pasto, pleno pasto. Y justo en el semáforo me detuve, miré la escena, esa mujer me miró, y claro, no le gustó mucho que la hayamos mirado, pero sus características totalmente degradadas, con un niño de no más de 6 años. A veces nosotros decimos, esta gente no va a cambiar, esta gente va a seguir los mismos caminos. Pero si nosotros vemos el final de la historia de esta mujer, vamos a observar a un Jesús que no solamente le dice, vete y no peques más, sino que transforma un corazón y la hace completamente nueva. Completamente nueva. La visión del cristiano no debe ser la visión de los fariseos, de estos que miraban y lo único que querían lapidar. No, la visión del cristiano, del adventista, del miembro de la iglesia de Rejas Norte debe ser a una persona que está viviendo en una degradación, pero que puede ser restablecida por la misericordia del Señor. Y ese poder no lo hace uno, ese poder lo hace el poder transformador del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Destruida esta mujer espiritualmente, marcada por el pecado y estigmatizada por la sociedad y reducida a su error, sin voz ni defensa. Pero ¿cómo la restaura Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús da calma frente a la violencia y nos invita a reflexionar. A los acusadores Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, Él no permite que el alma que está en una situación así sea humillada y destruida. Elena de White comenta, al par que profesaban reverencia por la ley, los rabinos al presentar la acusación contra la mujer estaban violando lo que la ley establecía. Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización.
Jesús, por lo tanto, le hizo frente a su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apedramiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús les dijo: el que de vosotros esté, ¿qué cosa? Sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a agachar, dice, continuó escribiendo en el suelo. ¿Qué escribió? Los comentadores tratan de dilucidar qué podría haber escrito Cristo en el suelo. Pero lo único que tenemos nosotros y que está descrito es que Jesús comenzó a escribir, y cada uno, desde el más viejo, dice. ¿Por qué? Porque era el más, podría ser el más sensible, porque los más crueles o los más, digamos, de carácter más fuerte eran los más jóvenes ahí. Y se comenzó a escribir, y dice que cada uno entendió lo que Cristo estaba escribiendo y comenzó, dice, a abandonar el lugar de a poco, solamente escribiendo en el suelo. Por lo tanto, Jesús libera a esta mujer. Ni yo te condeno, le dice, vete y no peques más. El perdón nos libera de la carga angustiosa que nos imprime. Cuando una persona es perdonada, es restablecida y es llamada a tener una comunión directamente con Dios. Es un milagro que nosotros no podemos manejar. Cuando nosotros miremos a una persona que ha sido y que ha pasado por estas situaciones, debemos mirarla como una persona restablecida y no comenzar a mirar los pecados o los problemas que pudo haber realizado en el pasado, ni creer que serán repetidos en el futuro. Jesús nos llama a tratar a las personas con amor, como Cristo los mira, con justicia, con misericordia y mostrando una verdadera restauración. Los acusadores que estaban ahí al lado de la mujer estaban confundidos y comenzaron a retirarse uno a uno, dejando a la mujer a solas con Jesús. No sabemos cuánto pudo haber sido el tiempo desde que ellos desaparecieron y esta conversación que pudo haber tenido Jesús con ella. Pero esta mujer estaba destruida y Jesús comienza a construir poco a poco la vida de esta mujer. Muchas personas llegan a la iglesia agotadas y cargadas por el pecado. Y nosotros tenemos la dicha de abrir nuestros brazos y recibirlos con amor y recibirlos con cariño. A veces hay personas que entran, se sientan cargados de pesares, de problemas, y luego se van. Y posiblemente pasó de nuestra vista a simplemente mirar. Debiéramos nosotros como iglesia estorbarnos uno a uno para poder atender a aquel que viene y a aquel que se acerca a nuestro pueblo. Porque este es el lugar de salvación. Es aquí donde viene la gente a buscar salvación, a buscar perdón de sus almas. Y si tú y yo hemos sido perdonados, es lo que nosotros debemos reflejar a aquel que viene cargado con estos problemas. Los niños, los chicos que vienen a conquistadores, niños que no vienen con sus padres aquí a este lugar. Muchos de sus padres cargados también con el pesar de una vida no muy alegre, ni benevolente, ni una vida tampoco que les sea grata, cargados también por el pecado. Y sus hijos acá. O sea, esa debiera ser la oportunidad para poder llegar a sus hogares y hablarles de una ley que condena, de una cantidad de restricciones, no. Hablarles de Cristo, de Jesús, que es el único que transforma el corazón de las personas. Y ese deber es de cada uno de nosotros. Un niño que viene sin su padre es un niño en potencia que lleva un mensaje que puede dar salvación a su familia, a sus papás. En medio
de un alma que está cargada de pesares, como si cada día se levantara bajo un cielo gris que no se disipa, sus hogares marcados por el odio y el pecado, no les ofrece el refugio que tantos necesitan. Y en medio de esa soledad de sus corazones, anhela que un cristiano pueda escuchar sus lamentos y darles paz al corazón. El tiempo, mis queridos hermanos, es corto. No nos queda mucho para que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Pero necesita una iglesia que se apure para rescatar a aquellos que queremos que vayan con nosotros al cielo. Haga una lista. Haga una lista de a quién quiere usted rescatar. No necesita que se la pidamos o que la envíe a algún lugar, no. Haga una lista. Escriba el nombre de su hijo, el nombre del esposo, de la esposa, del yerno, no sé, de alguien que usted quiera que participe con usted de la gloria celestial. Póngalo ahí, escríbalo en la parte de atrás de la Biblia, en una hoja donde usted solamente lo tenga, y ore por esa persona y pídale al Señor que haga ese milagro que ha hecho con otros y que también hizo con esta mujer. La historia bíblica menciona que esta mujer pudo haber sido aquella que ungió los pies del maestro y la cabeza de Jesús con el perfume. Así restaura el Señor a aquellos que se entregan de manera completa. La mujer adúltera fue expuesta a la humillación pública y rodeada de acusadores que exigían su condena. Jesús, sin ignorar la gravedad de su situación, se inclinó hacia ella con misericordia y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese gesto revela que el maestro no se detiene en el pecado para aplastar, sino en la persona para restaurarla. Jóvenes, adultos y ancianos que hoy cargan con heridas necesitan experimentar esta misma mirada de compasión de Jesús, que va reflejado de lo que usted mira, que no niega la verdad, pero que ofrece esperanza y un nuevo comienzo. El cristiano sigue siendo este modelo y está llamado a ser un reflejo de la ternura y del amor de Cristo. Es nuestro deber. No se trata solo de transmitir conocimiento, sino de encarnar la gracia, escuchar, comprender, recordarles que hay un Dios que no los condena, sino que los invita a levantarse y caminar en libertad. Cada encuentro con una persona que ha pecado se convierte en un momento sagrado donde el amor de Cristo puede transformar aquellas heridas que han dejado en el pasado. Jesús no enseña que el trato hacia el que sufre, sea cual sea su circunstancia, debe estar marcado por la capacidad de detenernos ante su humillación y sacarlos con ternura para abrazarlos con amor y con esperanza. Y termino con lo siguiente. Así como Jesús levantó a la mujer caída y le devolvió la dignidad con palabras de gracia, también hoy nos recuerda que nadie debe desconocer el poder restaurador de Jesús. El amor divino no se detiene en la culpa, sino que abre camino a la esperanza. Quien ha pecado y se acerca arrepentido es recibido con ternura y llamado a vivir una vida nueva. La ley sin misericordia se convierte en un instrumento de muerte. Y Dios nos llama a rescatar a todos aquellos que están viviendo y están sufriendo en un mundo que no les da oportunidad. Oremos por aquellos. Hagamos esa lista. Dámosle al Señor que obre en la vida de aquellos que amamos entrañablemente. Y sin lugar a dudas vamos a ver una persona
restaurada, porque Jesús nunca nos va a fallar. Es mi deseo y oración en esta tarde. Ha llegado el momento de volvernos a casa, pero antes de todo, no podemos irnos sin agradecer a Dios por esa palabra. Agradecemos al Espíritu Santo por estar presente al medio de nosotros y también al pastor por dedicarle el tiempo y por dejar servir con Dios para darnos esa palabra que tanto necesitábamos. Gracias a todos ustedes también por permitir tenernos este culto tan bonito. Vamos a irnos, levantémonos y vamos a cantar el himno 269. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha
Mi amoroso Padre que estás en los cielos, gracias por ayudarnos a comprender cuán misericordioso fuiste con nosotros al sacarnos, Señor, de donde tú conoces, Señor, esa experiencia particular para traernos, Señor, a este pueblo que debe predicar las bienaventuranzas, Señor, de salvación. Señor, cada alma, cada persona que entra a este lugar, rogamos que nos des la oportunidad de hablar, Señor, y llevarlos a una transformación. Esa transformación que la hace solamente el Espíritu de Cristo. Señor, acompáñanos y gracias por habernos dado este mensaje que queremos cumplir, Señor, en nuestra vida, primero salvando a los que amamos, para luego, Señor, seguir con lo último, Señor, de la tierra. Quédate con nosotros, por Jesús oramos. Amén. Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom, y resplandezca su bondad. Shalom, shalom, él alce su rostro sobre